solicitó la Miss Priscila también. Entonces el martes hacemos la tarea y esas tareas van a ir con puntitos, cosa que a final de semestre eso se sume como décimas a las notas que ustedes tengan más deficientes. De hecho, a algunos les subió bastante notas en lo que respecta al primer semestre. Así que vamos a partir. Buenos días, estamos en la clase de Filosofía Política con el tercer electivo, la clase 60 ya a estas alturas del año, y vamos a continuar con lo que iniciamos la clase anterior. Vamos a presentar el PPT que tenemos preparado para que vamos viendo muchas cosas. Para que vamos viendo cómo se va desenvolviendo esto de la democracia. Ya, todos debiesen estar viendo la presentación, ¿cierto? Si alguien tiene dudas, no me escucha o no logra ver bien, avisa. Yo últimamente he tenido problemas con este Meet, entonces no sé qué le pasa. Ya, entonces partimos. La clase 60, como les decía, y el objetivo, vamos a continuar, que este comprenda las diferentes falencias que puede presentar la democracia desde autores clásicos y contemporáneos. Clásicos, vamos a repetir un poquito lo que vimos en la clase anterior. Tenemos a este caballero, que es Don Platón, que él nos decía, ¿no es cierto?, que la democracia, si bien parece como el sistema político más adecuado, tiene bastantes falencias, dice Platón, en el sentido en que las personas que pueden aspirar o llegar al poder no son sometidas como a una preparación o como a un colador, para que efectivamente las que lleguen sean las más aptas. Porque la democracia ateniense, a pesar de que ponía varias como condicionantes, por ejemplo, a los que eran esclavos no podían votar, o los que eran extranjeros tampoco, ni las mujeres ni los niños, etcétera. A pesar de que tenían esas condicionantes, no tenía, por ejemplo, como requerimiento para las personas que no tenían preparación o que no tenían una conducta ética adecuada. Los dejaban pasar simplemente. Entonces Platón decía que eso no era, entre comillas, como lo mejor para alguien que quisiera gobernar una ciudad. De hecho, él pone el ejemplo de el barco. Él dice, nadie se subiría a un barco con un capitán que no sabe de navegación, porque eso haría que el barco naufragara y finalmente las personas, ¿no es cierto?, se perdieran y fallecieran. Con una ciudad, el gobierno dice, él es lo mismo. El Diego. Es exactamente lo mismo. Yo no me voy a subir a un bus, a una micro, a lo que sea, si es que esa persona que está a cargo, ¿no es cierto?, para conducir ese autobús no sabe manejar o no tiene licencia o ha estado involucrado en un montón de choques e incidentes de tráfico. Eso es lo que Platón en primer lugar pone como condicionante. Él dice la democracia está bien, pero tiene esta falencia. La otra falencia que veía Platón, ¿no es cierto? Él decía que la masa que elige, es decir, el pueblo, está como idealizado, porque en el fondo muchas veces esas personas que eligen no son preparadas, no tienen conocimiento de política y son muy fáciles de manipular o pueden ser muy prejuiciosas respecto a ciertos hechos y eso hace que no elijan a las mejores personas. Pensemos, por ejemplo, que Hitler, Mussolini, Chávez, llegaron al poder por elecciones, ¿no es cierto?, en las cuales las personas, democráticas, en las cuales las personas lo llevaron al poder. Entonces ahí uno ve que también en la historia se van repitiendo de una u otra forma estas críticas que señala Platón de manera real. No son como críticas así, como de un viejo enojón o un viejo en cierta medida prejuicioso, no. Son críticas que en el fondo se han ido arrastrando y se siguen repitiendo hasta en filósofos contemporáneos y analistas políticos actuales. La democracia tiene falencia y muchas veces pasa porque justamente las personas que quieren optar por el poder tienen estas tendencias maquiavélicas que describíamos, que mienten, que engañan, ¿no es cierto?, para que las personas
compren, capten y voten por ello. Y finalmente decía Platón, y lo cual a él le dio como un golpe más duro aún para rechazar la democracia, es que él decía que la democracia no era sinónimo de un sistema político justo, pues la condena que recibió su maestro Sócrates, para él fue una condena completamente injusta. Sócrates, yo le señalé, ¿no es cierto?, que había sido condenado por podríamos decir como por corromper a la juventud, porque le metía idea a los jóvenes de que los dioses no existían y bla, bla, bla. Entonces lo llevaron al tribunal por eso y el tribunal determinó, ¿no es cierto?, que Sócrates debía morir. Y eso a Platón le dejó como un sabor muy amargo respecto a cómo funcionaba la democracia, el sistema democrático. Hasta ahí, si hacemos una paréntesis, ¿queda claro las críticas que le hace Platón a la democracia? ¿Alguien tiene dudas? ¿Está claro? Está claro, me dice. Ya. Vamos a continuar. Miren, yo quise hacer un paréntesis para que ustedes vean que en el fondo lo que señala Platón también se sigue repitiendo, los vicios que señala Platón se siguen repitiendo en la actualidad. Platón decía que las personas que entran muchas veces al servicio público no están preparadas ni intelectualmente, ni académicamente, ni moralmente. Es decir, son personas como que pueden tener conductas que van en contra de un funcionario público, que es un servidor público, que se sirve como al resto, que tiene que tener como condiciones morales superiores. Tiene un cargo, ¿no es cierto?, que es superior a su persona o a sus intereses individuales. Entonces hice una pequeña indagación respecto a los políticos chilenos y los sometí a la lupa de Platón. ¿Y con qué nos encontramos? Con 15 entre diputados y senadores que están en proceso por la justicia. No puse los 15, ¿eh? Tomé como al azar uno u otro de acá y los coloqué acá para que ustedes tengan idea más o menos de cómo se sigue moviendo la democracia, aún ya han pasado cuántos siglos desde Platón hasta la actualidad, se siguen repitiendo ciertas cosas. Por ejemplo, Jaime Orpis, que si no me equivoco es Judy, dice en Fiscalía investiga posible cohecho por pagos mensuales Corpesca, por pagos mensuales de Corpesca. Yo les dejé, va a quedar una tarea, así que no les voy a decir qué fue el caso Corpesca, porque ustedes después lo googleen y lo encuentren. Iván Moreira, también es Judy, aporta de ser formalizado en el marco caso Penta, por irregularidades de financiamiento de su campaña. Fulvio Rossi, PS, y Jorge Pizarro, DC, y Ena Pompaer, UDI, enfrentan querellas por el delito de cohecho. La otra les explico qué es el cohecho. Interpuesta por la Fundación Ciudadano Inteligente en el marco del caso Penta Soquimich. Diputado Cristian Urizar, PS, fue formalizado por supuesto fraude al fisco por su rol de consejero regional de Valparaíso por la aprobación de fondos abultados para ciertos proyectos regionales. El honorable Marcelo Chávez, DC, fue formalizado en abril por manejo en estado de ebriedad y haber huido del lugar sin dar aviso a carabineros. Esos fueron algunos. Los más emblemáticos que salen así como más llamativos, por ejemplo, el PS y con su presidente Elizalde, a pesar de que él lo ha negado en bastantes operaciones, han sido muchos los que han sido vinculados al narcotráfico. Miembros del partido, había un alcalde, ¿no es cierto?, en una municipalidad que estaba fuertemente vinculado, siendo investigado al respecto. Buenos días, Gabriel. Y está este otro caso de este señor Quintana que protagonizó atropello a carabinero y lo mató. Y se arrancó del lugar, luego después lo sometieron, ¿no es cierto? Y estaba con alcohol en la sangre. Sin embargo, él se arrancó y el pobre carabinero, que era un cabrito, tenía como 23 años, 24 años, murió. Cuando hablamos de cohecho, creo que la imagen refleja un poquito todos los casos en los cuales les grafiqué anteriormente. El cohecho es cuando un funcionario público acepta una remuneración o dádiva, así como un arreglín, para cumplir con un acto por su función calificado, obstaculizando el cumplimiento o no llevándolo a cabo, ya sea constitutivo o no constitutivo de delito. Es como, ya, por ejemplo, tenemos un proyecto minero, pero ese proyecto minero afecta el medio ambiente.
¿Pero qué hace la empresa minera? Pasa dinerito por abajo, ¿no es cierto?, al servicio, ¿cómo se llama este servicio que ve? Al que ve como todo lo que tenga impacto medioambiental, no me puedo acordar del nombre, pero hay como un servicio que ve eso. Y finalmente se aprueba el proyecto, aun cuando el proyecto sea eh, poco empático con la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona esto. Si uno analiza y ve, por ejemplo, las noticias, son muchos los millones que hay detrás de cuando los políticos aceptan ciertas reglas, o perdón, ciertas leyes que en cierta medida benefician netamente entre los empresarios y ellos, que es lo que Adam Smith llamaba mercantilismo, que es cuando en el fondo la política se arregla netamente con el empresariado, con los mercaderes, lo llamaba él en ese tiempo. Como se dan cuenta, la crítica de Platón se sigue viendo hasta en nuestros tiempos, y es justamente el problema con la democracia, es que es un sistema en el cual puede darse corrupción en el servicio público con mucha facilidad, tanto en las municipalidades, en el fondo en muchos lugares. Ahora, ¿existen agentes fiscalizadores? Sí, supuestamente sí, que es la Contraloría, que es como una entidad, ¿no es cierto?, aparte, la cual ella puede hacer como una investigación para dar cuenta de cuándo se traspasan todas las leyes, todas las normas que tienen que regir a las personas en su servicio. Uno tiene como cierta, por ejemplo, cada cargo tiene como ciertas obligaciones, tiene como ciertos criterios que tiene que cumplirse. Entonces, si esos criterios no se cumplen, obviamente ahí está infringiendo como su, ¿cómo podríamos decir? Como su potestad o su cargo. Ahora vamos a ver otro autor, que es como entre medio. Vamos a ver uno antiguo que era Platón, hoy día vemos a Tocqueville, que es uno entre medio de 1800, ¿no es cierto? Francés. Y el lunes vamos a ver uno de esta época, muy contemporáneo, joven, que se llama, tiene apellido Brennan. ¿Quién fue Tocqueville? Fue, ¿no es cierto?, un filósofo francés que se dedicó más que nada, ¿no es cierto?, al derecho, y estudió muy bien en qué consistía el liberalismo, ¿no es cierto?, y la democracia. Tocqueville tiene una crítica a la democracia que parte por dos puntos de análisis. La primera, que él puede, o él entiende, ¿no es cierto?, que la mayoría también se puede convertir en una tiranía. No porque el poder lo tengan muchos, va a ser un poder en cierta medida justo. Ahí él también pone como una dificultad que puede presentar la democracia. Por eso a las democracias se les exige que tengan la división de los poderes, que haya, por ejemplo, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, no que simplemente una persona tenga el poder de todo. Ahora, aunque haya divisiones de poderes, a veces también se permean, ¿no es cierto?, las corrupciones entre medio, y el poder, por ejemplo, judicial puede estar de la mano con el legislativo, y ahí se van generando como influencia, tráfico de influencia, y eso hace también que las democracias no vayan funcionando de manera tan expedita y perfecta, especialmente cuando no hay como sanciones a este tipo de delitos, a este tipo de funcionamiento, cuando se empieza a creer que es normal que funcionen así. No, pues, tiene que haber, por ejemplo, leyes que tomen en consideración esas situaciones y las sancionen y las castiguen. Y la otra crítica que hace Tocqueville, ¿no es cierto?, es la realización del ideal igualitario, la realización del ideal igualitario es la nivelación que termina en despotismo. Ya, chuta. Acá también, ¿no es cierto?, Tocqueville dice que la democracia tiene que hacer, en cierta medida, como una balanza entre igualdad y libertad. ¿Se acuerdan que yo les decía que los ejes que rigen un pensamiento más de izquierda y un pensamiento más de derecha, es que el de izquierda estaba siempre pensado en la justicia social y la igualdad? Esos son como los ejes que lo mueven a ese tipo de pensamiento. En cambio, el pensamiento más de derecha es un pensamiento que está basado más en la libertad y en el individuo en particular, no tanto en la justicia social, eso vendría como después. Entonces Tocqueville dice que la democracia tiene la difícil tarea de tener estos dos ideales
como en una balanza. No que uno pese más por otro, porque dice que cuando la igualdad se impone más que la libertad, puede caer esta democracia en aspectos más despóticos, como más tiránicos. Y eso también es ahí algo que hay que tener en consideración. ¿Cómo lo plantea él? Dice, el problema de la mayoría es un principio igualitario en cuanto pretende hacer la fuerza del número sobre el de la individualidad. Reposa sobre argumentos de que hay más cultura y sabiduría en muchos hombres reunidos en uno solo que en el número más que en la calidad de los legisladores. Es la teoría de la igualdad aplicada a la inteligencia, es decir, muchos vale más que uno, porque muchos lo dicen, tiene más peso que lo que pueda decir uno, aunque esos muchos, ¿no es cierto?, puedan estar con una idea equivocada. ¿Qué es lo que señalaba él? Que el poder siempre era nefasto, no importaba quién lo ejerza, el problema de limitarlo y controlarlo. Yo les voy a poner un caso. Supóngase que en un curso o en una, no sé, en una situación hay 40 personas. De esas 40 personas, 35 señalan que la violación no es algo malo y deciden que se tiene que aceptar la violación. 5 se oponen, 35 están a favor. ¿Esa idea sería igualmente justa y buena, aunque la mayoría la elija? Puede que haya puesto un ejemplo muy burdo, pero es como para que entiendan. ¿Seguiría siendo justa aun cuando la mayoría la eligió? ¿Qué creen ustedes? No, me dice el Gabriel. No, me dice el Diego. Ya. Buena respuesta. Efectivamente, ¿no es cierto? Yo le estoy dando una idea así como sumamente brutal, pero en el fondo eso hace ver que la mayoría muchas veces no es como la más responsable de determinar, ¿no es cierto?, qué es lo bueno, porque las ideas que pueden tener igual pueden ser aberrantes, y pueden ser aberrantes en el sentido porque hay un desconocimiento o porque netamente esas ideas van más de acuerdo a sus intereses personales. Por ejemplo, se ha criticado mucho en el Senado, o en Chile más que nada, que los quórum para determinar leyes sean tan altos. Los quórum es como el número de parlamentarios que tiene que estar a favor de la ley. Y la gente dice, pero ¿cómo? Si hay más del 50%, la ley no sale efectiva. Y es que pasa que estos quórum, que es del 3/5, si no me equivoco, es para que justamente las leyes no lleguen a puntos en los cuales se acepten cosas brutales, sino que sea como beneficiosa para todos. Y eso hace que tanto las de izquierda como los de derecha se pongan en un acuerdo para que logren dialogar. Porque si hubiera mayor, por ejemplo, número de diputados de izquierda o de derecha, qué sé yo, y en algún minuto, por esas cosas de la vida, esta gente loca pensara que hay que encarcelar a cada uno que, no sé, sea colorín, y tenemos que el 50+1 dice que sí, ¿encarcelaríamos a los colorines? Por eso se pide tanta exigencia en los quórum, y no es algo de Chile solamente. Si uno mira, por ejemplo, cómo funcionan otros parlamentos, también tienen ese tipo de exigencia. No son como injustas, son justamente porque los hombres de pronto pueden perder un poco el juicio, se pueden dejarse ser sometidos por cuestiones afectivas y elegir cosas que en el fondo van a perjudicar más que ayudar. Por eso los quórum son tan altos. Vamos a seguir entonces. Eso dice Tocqueville respecto a la mayoría, que en el fondo es lo que le explicaba también respecto a Platón, o sea, la mayoría también se puede convertir en una tiranía o en una forma injusta de proceder, ¿no es cierto?, o en una forma más brutal. Y el otro peligro que veía Tocqueville era el que les señalaba recién, la exaltación del valor de la igualdad, no solamente política, sino también social o igualdad de condiciones en detrimento de la libertad. Ya, aquí empezamos a hablar de otras cosas. La libertad hasta Platón, ¿no es cierto?, era medida, ¿no es cierto?, como igualdad frente a la ley, perdón, la igualdad en Platón era medida frente a igualdad frente a la ley, igualdad para hablar, igualdad para poder optar, ¿no es cierto?, al cargo.
Sin embargo, cuando hablamos de igualdad de condiciones, nos estamos refiriendo a igualdad de condiciones materiales. Es como que en cierta medida el Estado, dentro de la democracia, privilegie más la igualdad por sobre la libertad. Si yo quiero que todos tengan lo mismo, tengo que hacer que unos, ¿no es cierto?, no sobresalgan tanto del resto. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos otros que sobresalen por sus condiciones naturales, porque son vivos, porque son inteligentes, o porque tienen, no sé, o los astros de su parte? Los tengo que bajar. Y al bajarlos, para que no puedan emprender, para que no puedan hacer más cosas, les quito su libertad. No los dejo hacer. Y eso hace que sean más iguales a los que lamentablemente no les va tan bien, porque no tienen tantas condiciones o que por X motivos tienen otras aspiraciones simplemente. No se trata de que sean simplemente diferentes. Si bien la libertad y la igualdad, dice, acá aparecen con imágenes como que están peleando, en la democracia, dice Tocqueville, tiene que lograr hacer que ambas estén como equilibradas. La democracia debe ser la igualdad en la libertad. ¿Qué significará eso? A ver, Francisca, ¿qué significará eso? Que la democracia debe ser la igualdad en la libertad. ¿Se le ocurre a la Francisca? ¿Está por ahí? Ahí ya, vamos, Francisca. Todos deben tener la misma libertad. Ya. Sí, efectivamente, la democracia tiene que todos tener libertad de hacer lo que en cierta medida esté dentro del marco legal, obviamente si no te llevan preso, pero todos tienen que tener libertad. Y la igualdad, dice Tocqueville, tiene que ser de como, no de condiciones materiales, porque eso sería como imposible. Siempre va a haber alguien que tenga dos casas y otro que tenga una nomás. ¿Se dan cuenta? Pero sí de oportunidades. Por ejemplo, que un niño de un colegio, ¿cómo se llama?, público, puede entrar a la católica, al igual que un niño que viene de un colegio privado. ¿Se dan cuenta? Como la igualdad material, de que yo a todos los tenga en las mismas condiciones materiales, eso es difícil. Y genera, ¿no es cierto?, dice Tocqueville, que empiece el Estado a ser como más déspota, como más tiránico. ¿Por qué? Porque voy cortando la libertad del otro. Si a mí me está yendo bien con un colectivo y quiero comprarme otro, quería un Estado que busca las condiciones materiales de igualdad, no me permite comprarme otro. Me dice, no, con uno está bien porque tú te vas a escapar del resto. Entonces me va restringiendo. Y ahí la democracia se va perdiendo también. Esa es la crítica que hace Tocqueville. ¿Cuál es la tareita que van a hacer ustedes? Pero es muy chica en todo caso, que googleen para que no queden con la duda. ¿Qué es el caso Corpesca en Chile? ¿Y qué es el caso Penta? Son dos cositas. La próxima clase partimos preguntando. Así que y quiero saber si alguien tiene dudas al respecto de lo que conversamos hoy. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ya. De todas maneras, el lunes vamos a retomar un poquito Tocqueville y lo vamos a contrastar con este otro autor que les digo que es Brennan. Y el martes, para los que se conectaron un poquito más tarde, vamos a hacer una tarea. El martes. Tareas que después van con puntitos, con décimas. Así que si no hay dudas, lo dejamos hasta acá, chiquillos. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho y que estén muy bien. Vamos a dejar de grabar. Cuídense mucho. Nos vemos.